Historias de la Gran Navarra. Ahora, podcast, todos los jueves a las 9 de la noche. No te lo pierdas. Hoy, Zumalacárregui, héroe de la guerra de guerrillas. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la guerra de guerrillas. Un tema apasionante, sin duda. Y complejo, ¿verdad? A veces se entiende mal, se simplifica. Totalmente, se reduce a montañas y emboscadas. Exacto, como si fuera algo así rudimentario. Cuando en realidad es una forma de lucha muy sofisticada. Claro, con su propia lógica, sus propias reglas. Exacto, y para entenderla bien vamos a usar dos ejemplos, dos figuras clave. ¿Y quiénes son nuestros protagonistas de hoy? Zumalacárregui y Cabrera, dos nombres que resuenan en la historia. Dos maestros de la guerra de guerrillas. Sin duda, y para guiarnos en este viaje, tenemos tres obras que nos van a servir de mapa. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son? Bueno, la primera es Estudio Histórico Militar de Zumalacárregui y Cabrera de Navarro Villoslada. Un título que ya impone respeto. Es una traducción de la obra original de Wisdom, un autor que se dedicó a analizar este tema en profundidad. Interesante, ¿y las otras dos? Guerrillas españolas, historia y análisis, y guerrillas españolas, historia y personajes. Vaya, parece que vamos a tener mucha información para analizar. Desde luego. Y lo primero que hay que aclarar es que la guerra de guerrillas no se define por el lugar. Ah, no. Entonces, ¿por qué? Siempre se habla de guerrillas en las montañas. Es un error común pensar que solo funciona en terrenos escarpados. Wisdom lo explica muy bien en su obra. ¿Y qué dice? Me pica la curiosidad. Dice, y cito, no, la guerra de guerrillas no se caracteriza y distingue por el teatro en que se hace, sino por el modo especial de hacerla. Ya veo, es el método, la estrategia lo que la define, no el escenario. Exacto. Así como los ejércitos pelean unas veces en montañas y otras en llanuras, las guerrillas o partidas pueden pelear también en otro teatro. Es decir, que lo importante es la adaptabilidad, ¿no? Totalmente, la capacidad de aprovechar el entorno, sea cual sea. Y eso me recuerda a la batalla de Bailén, ¿no? Una victoria en campo abierto, pero usando tácticas de guerrilla. Exacto. Un ejemplo perfecto de que el terreno no lo es todo. Claro, lo que importa es la sorpresa, el conocimiento del enemigo, la astucia. Y es ahí donde Wisdom conecta la forma de combatir con el carácter de quienes la practican. El carácter. Está diciendo que la guerra de guerrillas está ligada a la personalidad. En cierto modo, sí. Él argumenta que factores como el entorno, la herencia histórica, moldean el espíritu de un pueblo. Es fascinante. ¿Y cómo lo explica? Lo describe así en Estudio Histórico Militar de Zumalacárregui y Cabrera. Todo esto quiere decir que no es la guerrilla flor tan propia y exclusiva del suelo de España que solo allí crezca y tenga que crecer allí siempre. O sea que no es algo exclusivo de un lugar, sino que puede surgir donde se den ciertas condiciones. Exactamente, donde la necesidad, la adversidad impulsen a la gente a resistir. Entonces podríamos decir que la guerra de guerrillas es una respuesta universal a situaciones extremas. Sí, es la desesperación organizada, como la llama Wisdom. Desesperación organizada. Me gusta la expresión, suena potente. Lo es, y refleja la esencia de este tipo de lucha. Cuando ya no quedan opciones, surge la guerrilla. ¿Y tienes alguna cita que lo explique mejor? Claro, aquí va. Y este es, si bien se mira y atentamente se reflexiona, el carácter esencial, la nota distintiva de la guerra de guerrillas. Es la guerra de la desesperación, es la guerra que se hace cuando ya no se puede hacer la guerra. Impresionante, realmente define la esencia de la lucha guerrillera. Y en este contexto de desesperación organizada, aparecen Zumalacárregui y Cabrera. Ya, nuestros protagonistas. ¿Y por qué Wisdom elige a estos dos líderes como ejemplos? Porque fueron maestros de este tipo de guerra, figuras claves durante las guerras carlistas. Un periodo de gran inestabilidad, ¿no? Yeah. Con dos visiones de la sociedad enfrentadas. Exacto, y ellos supieron usar la guerrilla a su favor, adaptándola a las circunstancias. Ya entiendo, pero ¿cómo se traduce esa desesperación organizada en acciones concretas? Buena pregunta. Wisdom habla mucho de la figura del cura de campo. ¿La conoces? No estoy seguro. ¿Quiénes eran estos curas de campo y por qué eran tan importantes? El cura de campo es una figura clave. Imagínate un sacerdote, pero no solo dedicado a lo espiritual. Algo así como un líder comunitario. Sí, pero más que eso, es el protector, el confidente, el guía de su comunidad rural. Una figura con mucha influencia. O sea, Wisdom lo describe de una forma muy poderosa. Escucha, es el cura de campo, no os riáis. En su sotana raída, mugrienta y agujereada, está simbolizado el poderío y la fuerza de toda una nación. Caramba.
Una imagen que no se olvida fácilmente. ¿Verdad? Y durante la invasión napoleónica, estos curas de campo fueron esenciales. ¿En qué sentido? Movilizaron la resistencia, organizaron a la gente, usaron su influencia para luchar. Es increíble un personaje religioso convertido en líder militar. Lo es, y lo más sorprendente es que 50 años después seguían siendo símbolos de resistencia. De verdad. Tan importante era su figura. Sí, representaban una fuerza que podía desafiar al poder establecido, una fuerza que venía del pueblo. Es un concepto muy interesante. La fuerza que surge de la comunidad, de las raíces. Y esa fuerza se hizo evidente en 1808 con la invasión napoleónica. Un punto de inflexión, ¿no? El momento en que la guerra de guerrillas se convirtió en una respuesta generalizada. Exactamente. La invasión generó una resistencia espontánea en todo el territorio. No era un ejército regular. Sino gente común, liderada por figuras como los curas de campo. Exacto. Y la batalla de Bailén, que mencionamos antes, es un ejemplo perfecto de esto. Bailén, liderada por un general, pero con una estrategia que aprovechaba el terreno y la sorpresa. Una mezcla de guerra convencional y guerrilla, podríamos decir. Una combinación letal para el invasor, al parecer. Sin duda, y esta forma de lucha no surge en el vacío. Hay un contexto, unas divisiones. ¿Te refieres a las divisiones políticas que existían en la época? Exactamente. Wisdom nos habla de cómo las ideas de la Ilustración estaban calando en la sociedad. Un choque entre la tradición y la modernidad, ¿no? Sí, se estaba formando un partido que apoyaba la Ilustración y eso generaba tensiones. Entre los que querían un cambio y los que defendían las viejas estructuras. Exactamente. Y Wisdom lo describe con esta frase. Hubo un momento en que lo más ilustre de la corte de Carlos III fue enciclopedista y volteriano. Increíble. La élite abrazando las ideas de la Ilustración. Sí, y eso tuvo un impacto en la forma de entender la guerra, la resistencia, el poder. Vaya, parece que tenemos muchos elementos en juego. El terreno, la desesperación organizada, el cura de campo, las divisiones políticas. Y todo esto conectado, formando un complejo entramado que dio lugar a un estilo de lucha único. Un estilo que, como veremos, tuvo un gran impacto en la historia. Sin duda, y para entenderlo mejor tenemos que seguir profundizando en las figuras de Zumalacárregui y Cabrera. Que nos esperan en la siguiente parte de esta inmersión. No se la pierdan. Los esperamos. Retomando nuestra inmersión, vamos a analizar a fondo a Zumalacárregui y Cabrera. Ya, nuestros maestros guerrilleros, pero ¿qué los hacía tan especiales? Bueno, Wisdom los presenta como ejemplos magistrales del uso de la guerra de guerrillas en un contexto muy concreto. ¿Te refieres a las guerras carlistas? Exacto, un conflicto interno con muchas complejidades. Y hablamos de las divisiones que causaron esas guerras, pero ¿qué hacían Zumalacárregui y Cabrera que los distinguía? Solo lideraban partidas. No solo eso, eran maestros de la estrategia, de la logística, de la organización. Suena complicado. Lo era, imagínate, en aquella época las comunicaciones eran lentas, el terreno difícil y aún así lograban coordinar acciones, obtener recursos, mantener la moral de sus tropas. Todo un reto. Sin duda, y lo hacían en situaciones extremadamente complejas, no eran simples jefes de bandas. Sino líderes con visión estratégica. Exacto. Y Wisdom nos da ejemplos concretos de su genialidad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Zumalacárregui era conocido por su disciplina férrea, su capacidad para entrenar a sus hombres. Convertirlos en una fuerza cohesionada. No solo luchaban, sino que actuaban como un solo cuerpo. Exactamente. Y eso le daba una gran ventaja sobre sus enemigos. Me recuerda al cura de campo. Aunque en un contexto diferente, también creaba un sentido de comunidad entre sus seguidores. Es una comparación interesante. Ambos entendían la importancia de la cohesión social para el éxito. Pero Zumalacárregui lo llevaba a un nivel militar más formal, ¿no? Sí, con entrenamiento, disciplina, jerarquía, todo muy bien organizado. ¿Y Cabrera? ¿Qué lo hacía destacar? Cabrera era un maestro de la movilidad, sus tropas se movían con rapidez, atacaban por sorpresa y desaparecían. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, un dolor de cabeza para los ejércitos convencionales. Imagínate enfrentarte a un enemigo que aparece y desaparece como un fantasma. Un maestro de la guerra relámpago, podríamos decir, y todo esto en un contexto de divisiones políticas. ¿Cómo afectaban esas divisiones al desarrollo de la guerra de guerrillas? Las divisiones eran un arma de doble filo. Por un lado facilitaban el surgimiento de líderes guerrilleros, porque la gente se unía a la facción que defendía sus intereses, sentían que luchaban por algo propio. Ya veo, la motivación era más fuerte. Exacto, pero por otro lado, las divisiones dificultaban la coordinación entre las diferentes partidas. Es decir, que la unidad nacional se veía afectada por la lucha interna. Precisamente, y esto es algo que Wisdom remarca constantemente, no es solo una cuestión de tácticas militares, sino de entender el contexto, las tensiones, las lealtades. Exacto, el caldo de cultivo donde surge la guerrilla. Y hablando de contexto, Wisdom dedica mucho espacio al análisis del cura de campo. ¿Por qué considera a esta figura tan relevante?
Porque el cura de campo representa la conexión entre la guerra de guerrillas y la sociedad. No era un líder militar tradicional. Sino alguien que surgía de forma orgánica, desde las bases. Exacto, era la personificación del pueblo en armas. Ya lo hemos descrito antes. Ya. Protector, confidente, guía. Pero, ¿qué lo hacía tan efectivo en la guerra de guerrillas? Su conocimiento del terreno, para empezar, conocía cada camino, cada escondite, cada punto débil del enemigo. Un mapa viviente de la zona. Sí, y además tenía la confianza de la gente. Podía movilizar a las masas con una sola palabra. Era un líder natural, alguien en quien la gente confiaba ciegamente. Y esa confianza se convertía en una poderosa arma de guerra. Claro, la gente estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. Sin dudarlo, y no olvidemos su autoridad moral, el cura de campo no solo daba órdenes. Sino que predicaba con el ejemplo, su valentía inspiraba a sus seguidores. Exacto, era un líder integral que conectaba con la gente a todos los niveles. Es decir, que su liderazgo se basaba en la autenticidad, en la conexión con su comunidad. No era un general lejano, sino uno de ellos. Precisamente, y esa cercanía al pueblo lo convertía en un adversario formidable. Es fascinante cómo un personaje que, a priori, no parece un líder militar, se convierte en una figura clave en la guerra de guerrillas. Y eso nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cómo se comparaba el liderazgo del cura de campo con el de líderes militares como Zumalacárregui? Ambos ejercían su liderazgo en contextos de guerra, pero con enfoques muy diferentes. Por un lado tenemos al cura de campo, un líder orgánico surgido de la comunidad, con un conocimiento profundo del terreno y de la gente. Y por otro, a Zumalacárregui, representante de un liderazgo más formal, militar, basado en la disciplina y la estrategia. Dos caras de la misma moneda, podríamos decir. ¿Y cómo se complementaban estos dos estilos? El cura de campo movilizaba a población desde la base, mientras que Zumalacárregui dirigía las operaciones militares a gran escala. Uno era la raíz, el otro el tronco del árbol de la resistencia. Una metáfora muy acertada, ambos eran necesarios para el éxito de la lucha. Una combinación poderosa, sin duda. Y volviendo al cura de campo, ¿qué lo diferenciaba de otros líderes religiosos de la época? Su arraigo en el mundo rural, a diferencia de obispos u otros cargos eclesiásticos, él vivía entre la gente. Compartía sus alegrías y penas, era uno más. Exacto, esa cercanía lo hacía especialmente sensible a las necesidades de su comunidad. Era un hombre del pueblo, en definitiva. Sí, y esa conexión con el pueblo era la fuente de su poder. La gente confiaba en él, lo veía como uno de los suyos. Y esa confianza se traducía en obediencia, en lealtad, en un apoyo incondicional. Sin duda era un tipo de liderazgo que se gana, no se impone. Pero, ¿cómo se explica que la gente siguiera al cura de campo incluso en situaciones extremas, como la guerra? Porque su liderazgo se basaba en la convicción. El cura de campo no solo daba órdenes, sino que predicaba con el ejemplo. Y la gente, al verla arriesgar su propia vida por la causa, se sentía inspirada a seguirlo. Claro, veían en él un modelo a seguir, un líder auténtico que no les pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Es decir, que su liderazgo se basaba en la autenticidad, y esa autenticidad, sumada a su profundo conocimiento de la gente y del terreno, lo convertía en un líder excepcional en tiempos de guerra. Precisamente, el cura de campo no era un estratega militar en el sentido tradicional, pero su intuición y su capacidad para conectar con el pueblo lo convertían en un adversario formidable. Y sin embargo, a pesar de su importancia, a menudo es olvidado por la historia. Es una pena, sin duda. Wisdom nos recuerda la importancia de estos héroes anónimos que lucharon por su tierra y su fe. Y al hacerlo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del liderazgo que podemos aprender de la figura del cura de campo en el siglo XXI. Su historia nos enseña que el liderazgo auténtico surge de la conexión con la comunidad, de la empatía, de la comprensión. Y que la autenticidad, la valentía, la convicción son cualidades que inspiran y movilizan tanto en tiempos de guerra como de paz. Una lección valiosa, sin duda. Y ahora, para entender mejor el contexto en el que se desenvolvía el cura de campo, adentrémonos en un periodo de grandes cambios. El siglo XVIII. Un siglo de luces, de revoluciones, de nuevas ideas. Por supuesto. El siglo XVIII fue un periodo de transformación, donde las ideas de la Ilustración comenzaron a penetrar en las élites intelectuales. Generando un debate entre la tradición y la modernidad, un debate que, como veremos, tuvo un impacto significativo en la forma de entender la guerra y la resistencia. Y en este contexto, ¿cómo encajaba la figura del cura de campo, tan arraigada en la tradición? Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo conciliar la fe y la razón en un mundo que está cambiando?
retomando nuestro análisis, nos quedamos hablando de la influencia de la Ilustración y cómo transformó la forma de entender la guerra. Sí, un choque entre tradición y modernidad que se refleja en la figura del cura de campo. Exacto, él representa esa tradición, la fe, la resistencia desde las raíces. Pero al mismo tiempo lidera una lucha que busca un cambio. La expulsión del invasor es una dualidad fascinante. Totalmente. Y Wisdom lo explica muy bien en su análisis. Habla del carácter de quienes practican la guerra de guerrillas. ¿Y qué dice al respecto? Afirma que ese carácter está influenciado por la herencia y el entorno, cito textualmente, sin negar que el medio ambiente y la herencia influyen mucho, cosa que es indudable y que corrientemente se observa. Ya Cicerón la dio por corriente. Y de todo sabida es indudable la herencia. O sea que no es solo una cuestión de tácticas militares, sino de algo más profundo. Exacto, una predisposición a la resistencia que está arraigada en la historia y la cultura. Que se activa en momentos de crisis y se traduce en la guerra de guerrillas como respuesta natural. Precisamente, y Wisdom usa a Zumalacárregui y Cabrera como ejemplos perfectos de esta conexión. Entre carácter, circunstancias y estilo de lucha. Así es, ellos encarnan la efectividad de la guerra de guerrillas cuando se combina la estrategia con el conocimiento del terreno y el apoyo popular. Pero Wisdom no idealiza la guerra de guerrillas, ¿verdad? También habla de sus consecuencias negativas. Por supuesto, la guerra en cualquiera de sus formas trae consigo destrucción, dolor, un impacto profundo en la sociedad. Divide comunidades, debilita instituciones, deja cicatrices que tardan mucho en sanar. Sin duda la victoria, si es que se puede hablar de victoria en un conflicto así, tiene un alto precio. Un precio que a veces no se tiene en cuenta. Y Wisdom nos invita a reflexionar sobre ese precio, a no romantizar la guerra de guerrillas. A verla en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras. Exacto, y esa complejidad incluye no solo las batallas, sino también el contexto social, político y cultural. Y en ese contexto la figura del cura de campo adquiere una relevancia especial. Totalmente, él es el puente entre la guerra de guerrillas y la vida cotidiana del pueblo. El líder que surge de la comunidad, que la conoce, que la comprende, que la moviliza. Y Wisdom lo describe con una imagen muy potente, ¿recuerdas? Claro, ¿cómo olvidarla? Es el cura de campo, no os riáis. En su sotana raída, mugrienta y agujereada está simbolizado el poderío y la fuerza de toda una nación. Una frase que resume la esencia del cura de campo, un líder atípico surgido de la necesidad pero con un impacto innegable. Y al final, ¿qué nos queda de esta inmersión? ¿Qué hemos aprendido de Zumalacárregui y Cabrera y el cura de campo? Yo diría que varias lecciones importantes. La primera, que la guerra de guerrillas es una respuesta universal a la opresión. Una forma de resistencia que surge cuando las opciones convencionales se agotan. Exacto. Y la segunda, que no se trata solo de tácticas militares, sino de entender el contexto social, político y cultural donde se desarrolla la lucha. Y la tercera, que la figura del líder es crucial en la guerra de guerrillas. Y ese líder puede surgir de los lugares más inesperados. Como un sacerdote rural o un joven militar con ideas innovadoras. Liderazgo que se basa en la conexión con la gente, en la autenticidad, en la valentía y la convicción. Cualidades que inspiran y movilizan tanto en tiempos de guerra como de paz. Precisamente Wisdom, con su análisis, nos invita a reflexionar sobre estas lecciones. Lecciones que siguen siendo relevantes en el siglo XXI, en un mundo donde la lucha por la libertad y la justicia sigue siendo una constante. Y hasta aquí nuestra inmersión en el mundo de la guerra de guerrillas a través de Zumalacárregui y Cabrera y el cura de campo. Un viaje fascinante por la historia, la estrategia y liderazgo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este tema tan apasionante. Hasta la próxima. Historias de la Gran Navarra. Ahora, podcast, todos los jueves a las 9 de la noche. No te lo pierdas.